Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y también en nuestras plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros. Soy Coranelda González y voy a presentarte hoy un programa muy especial y que además también pues el público nos ha sugerido y me pareció muy interesante tratarlo y sobre todo con un invitado que lo domina al 100%. Hoy vamos a hablar de cómo recuperarnos de las adversidades. Si hay algo por lo que en alguna etapa de la vida vamos a atravesar todos sin escapatoria, es alguna adversidad. La vida nos pone constantemente a prueba con desafíos, pérdidas y situaciones que pueden parecer insuperables muchas veces. Sin embargo, la capacidad de sobreponernos y salir fortalecidos de estas experiencias es lo que define nuestra resiliencia. Recuperarse de la adversidad no es un proceso fácil, tampoco inmediato, pero con las estrategias adecuadas podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Para este programa hoy he invitado a un especialista y además es máster en mindfulness, que es, creo yo, y él me lo dirá y lo platicamos fuera del aire, la mejor herramienta, el camino a lo mejor más corto sobre todo también, pero para sanar realmente y que nos va a llevar a aprender de estas adversidades. Así que hoy me da muchísimo gusto saludar al doctor Javier Ornelas. Bienvenido, Javier. Hola, gusto en saludarte, gracias por la invitación. Igualmente. Me encantaría, Javier, que nos dijeras en una síntesis también, para que el público sepa con qué máster estamos tratando este programa, este episodio el día de hoy de cómo recuperarnos de las adversidades, que nos hablaras un poquito de tu trayectoria. Estuviste durante muchos años en el Hospital Zambrano Elion también impartiendo mindfulness. Así es, sí. Sí, bueno, yo soy médico de formación. Hace más de 10 años que me formé como instructor en mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness, el REVAP Internacional, que son organismos formadores de maestros para enseñar esta herramienta tan importante. Y cuando terminé yo mi formación, inmediatamente me invitaron a participar, como mencionas, en el Hospital Zambrano, donde estuve dando el curso de reducción del estrés basado en mindfulness, que es un entrenamiento de 8 semanas. Este curso lo di ahí durante 5 años, lo pudimos replicar en 85 ocasiones con grupos de 40 personas hasta que se cerró el Instituto de Bienestar Integral y después abrí ya mis propios centros y después llevo 5 años más dando este entrenamiento a la comunidad, en empresas, universidades, colegios y bueno, la intención es seguir compartiendo esta herramienta tan poderosa, tan transformadora, porque muchas personas siguen todavía sin conocerla. Me encanta por eso invitarte a este espacio para que tú me aclares, Javier, porque a veces pasamos por situaciones tan adversas que decimos, no, es que esto no lo voy a poder superar o no voy a poder. ¿Cómo es que mindfulness puede ayudarnos a enfrentar situaciones tan adversas en la vida? Claro, hay una frase que dice que el dolor es inevitable, que el sufrimiento es opcional. Todos los seres humanos, como lo mencionaste al inicio, viviremos adversidades y algunas de ellas serán sumamente dolorosas. Y si bien es cierto que no es fácil recuperarse de ellas, todos tenemos la capacidad de hacerlo en la medida que nos vamos entrenando. Entonces es muy importante este primer concepto, que cuando vivimos una adversidad, nosotros si no tenemos herramientas para poder seguir adelante, tal vez si nos quedemos ahí atorados, encallados en esa situación, pero en la medida que vamos aprendiendo habilidades que ya tenemos, pero que tenemos que entrenar, que desarrollar. Es como si tuviéramos músculos que están sin entrenarse, pero en la medida que nosotros los vamos ejercitando, vamos viendo la realidad de una manera diferente. Es importante considerar que la realidad es algo que nosotros vamos interpretando, ¿correcto? Entonces, en la medida que entrenamos nuestra mente interpreta la realidad de diferente forma y a veces situaciones que son en un momento dado de nuestra vida dolorosas y devastadoras pueden ser en otro momento de nuestra vida motivos de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? Totalmente. Hay personas que luego solemos confundir, ¿no? Una situación que de repente creemos que es algo adverso y que es insuperable y alguien dice, no, te estás ahogando en un vaso de agua. Eso no es una adversidad, eso no es un problema. ¿Cómo defines tú la adversidad? Bueno, la adversidad sería toda situación en la que nosotros nos vemos desfavorecidos de nuestros proyectos, de nuestras necesidades y que obviamente nos va a generar un momento en el cual nos descoloca, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto de vida, no solo personal, sino también familiar, grupal, etcétera, y cuando alguno de esos factores cambia en ese momento, se pierde, termina, nos genera a nosotros una serie de emociones y de pensamientos que nos van a llevar a momentos de, como menciono, desubicación. Entonces la adversidad será todo eso que va en contra de nuestras necesidades, de nuestros proyectos, pero que en dado momento necesitamos obviamente abrazarlo, entenderlo para seguir adelante, ¿no? Cualquier tipo de adversidad, porque hablamos de, hay muchos, ¿no? Puede ser la pérdida de una persona y es una situación muy, muy fuerte, ¿no? De las más, creo yo, más fuertes que podemos atravesar o que
queremos pensar o solemos pensar que no lo vamos a superar, ¿no? A veces la pérdida de un hijo, no sé, hay muchas situaciones así fuertes. ¿Se puede superar, aprender, sanar con mindfulness? Claro que sí, claro que sí. Toda situación desfavorable. De hecho, existen algunas situaciones desfavorables que todos vamos a vivir, ¿no? Como Sí. es, como mencionas, la enfermedad, el deterioro del cuerpo, el envejecimiento, ¿no? Algo que genera también mucho miedo, mucha tristeza, ¿no? En muchas personas, Ujú, la muerte de seres queridos, ujú, perdón, incluso las relaciones interpersonales. De hecho, mucho de nuestro malestar, mucho de nuestras adversidades vienen de las relaciones interpersonales, de cuando nosotros al idealizar, al tener expectativas con los demás ujú. y estas relaciones no llegan a cumplir las expectativas que tenemos, nos generan mucho malestar, mucho sufrimiento. Entonces la atención plena o mindfulness nos va a permitir a nosotros esa capacidad de poder ir viendo la realidad tal y como es. En la medida que nosotros vemos la realidad tal y como es, vamos generando recursos internos para poder estar en ella de la manera más estable posible, más ecuánime posible, aprender de ella y seguir adelante. Muy bien, vamos a ir poco a poco, pues desmenuzando así, ¿no? Todo el concepto en el programa sobre cómo recuperarnos de las adversidades. Tengo que hacer una pausa aquí en la radio. A través de nuestras plataformas digitales continuamos en directo para que te quedes con nosotros aquí en el 98.1 también. Y regresando, tenemos más de estas confidencias, cómo recuperarnos de las adversidades. Está con nosotros hoy invitado el doctor Javier Ornelas. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso esta noche con más de estas confidencias, este jueves con un gran programa, cómo recuperarnos de las adversidades y estamos platicando con el doctor Javier Ornelas. Y Javier, a mí me gustaría que nos comentaras cuál es la relación entre la resiliencia y la práctica de mindfulness, porque decíamos ahorita que cualquier adversidad se puede pues superar, se puede sanar, de la cual podemos aprender a través de esta práctica. Bien, primero de manera muy rápida comentar qué es mindfulness, ¿no? Porque no Mm, todas las personas lo lo tienen saben, muy ¿sí? claro. Lo tienen muy claro. Mindfulness es la capacidad de estar dándonos cuenta de lo que está sucediendo momento a momento en nuestro entorno y darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Esto es la capacidad de ser conscientes de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros impulsos y de esta manera vamos logrando un estado de autorregulación y de poder Ujú, mantener ese estado de equilibrio, ecuanimidad que hablaba anteriormente para enfrentar la realidad. De ujú, tal forma que la atención plena es una de las mayores capacidades humanas que podemos tener para poder generar resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de poderse sostener en las adversidades y poder crecer a partir de ellas. Y la única forma de podernos sostener en una situación desfavorable es mantener atención en cada uno de los procesos que vamos viviendo en ese momento. Atención a nuestras emociones, atención a nuestros pensamientos sin desconectarnos de la realidad que estamos desarrollando y eso nos va permitiendo a nosotros la habilidad de saber estar con la experiencia que vivimos. En ese momento en el cual sabemos estar con esa realidad, empezamos a encontrar en la experiencia misma puntos o situaciones, digamos, para crecer a partir de esta experiencia. Entonces la resiliencia, como esa habilidad de crecimiento, solo la podemos hacer, Cora, desde la aceptación. Y solo podemos aceptar, realmente aceptar, no decir que aceptamos, sino realmente una aceptación encarnada, solo la podemos vivir cuando estamos presentes. ya, porque hablábamos también ahorita fuera del aire que son puntos importantes para poder sanar a través del mindfulness, que te ayudan, ese enfoque del momento presente es precisamente esto que mencionabas, aceptar, luego llegar a la resolución emocional y posteriormente entrar a la resiliencia. Serían, Así es, digamos que los pasos, ¿no? así es. Y lo que más nos cuesta es aceptar. Y luego de repente si alguien llega y nos dice, no, mira, te quiero invitar y practica mindfulness y esto te va a ayudar a sanar y te va a ayudar a recuperarte de determinada adversidad, pero nos cuesta mucho. Tú eres un máster en esto, ya tienes muchos años. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona entrar en esta práctica, en este enfoque del momento presente y poder llevarlo a cabo a conciencia plena? Algo que yo considero muy importante hoy en Ujú, día es que las personas sepan que todo esto que estamos hablando tiene respaldo científico. Yo como ujú. médico esto lo he comprobado muchas veces. Hay muchísima información científica que avala los beneficios de este entrenamiento, porque muchas veces la resistencia viene al escepticismo de creer que es algo que no funciona, que es Sí. una charlatanería, que es algo que viene de algún tema orientalista y que no nos va a ayudar, pero definitivamente la atención plena está comprobada totalmente que nos ayuda. Entonces, una vez que decidimos empezar a realizar estos ejercicios y estas prácticas,
prácticas para estar cada vez más presentes, en un proceso de 4 a 6 semanas, las personas van notando una sensación de mayor bienestar, mejor calidad del sueño, mejor atención en lo que están desarrollando, mayor detonación de emociones como la alegría, y esto les va permitiendo una relación más sana con las experiencias que vamos viviendo. Entonces, la situación adversa que generalmente nos genera ese sufrimiento y nos genera ese malestar psicológico se va diluyendo en la realidad tan amplia que vivimos. Cuando nosotros no aceptamos una adversidad, toda esa resistencia va a opacar nuestra vida y vamos a estar pensando constantemente en esa situación y no nos vamos a dar cuenta de todas las maravillas que nos rodean, de los seres humanos que tenemos y que nos quieren por estar pensando constantemente en esa situación. Entonces, más o menos después de un mes o mes y medio, la persona va dándose cuenta de la realidad, que es mucho más maravillosa de lo que la mente perdida en esa resistencia le hace ver, ¿no? Es que la mente es tan poderosa, o sea, y lo que, ¿cómo es el dicho ese que dice? Lo que resistes, persiste. Y es real, ¿verdad? Y lo que acepta se transforma. Claro, esto es parte de los beneficios de entrenar mindfulness, ¿no? Hablando de la relación entre la resiliencia y la práctica también. ¿Cómo afecta esta parte si no la sanamos, el estrés prolongado, vivir en ese estrés, a nuestra capacidad de recuperación emocional? Como también me decías, hay gente que prefiere evadir. Me voy de viaje, ya no quiero saber de este problema, ya esta pérdida, o terminé con mi pareja, ya no, es huir. Exacto. Pero te llevas a ti contigo, con todo y tu maleta, van tus problemas contigo. Es correcto. Por decir esa no una sola de las evasiones, ¿Sí? Porque hay otras evasiones como el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el redes sociales, ludopatía que llega a generarse con los juegos compulsivos. Hay gran cantidad de evasiones y desgraciadamente la persona se puede quedar ahí atorada muchísimo tiempo. Entonces, la propuesta de mindfulness es primero prepararnos con ejercicios para poder tener esa herramienta desarrollada y poder ahora sí ver de frente la realidad. Tal vez al principio necesitemos una evasión mientras que nos preparamos, pero verlo como un recurso único es muy limitado. Entonces sí es muy importante que las personas sepan que tienen esa capacidad ya con ellas, o sea, cada persona que nos esté escuchando en este momento tiene esa habilidad ya, solo es cuestión de desarrollarla, de entrenarla, y realmente yo he tenido a lo largo de estos 10 años, Cora, infinidad de testimonios, ¿no? De personas que han transformado su vida cuando se dan cuenta de que la realidad no es como su mente les dice que es. Con la historia que te cuentas. Con la novela. Con la novela que te haces, ¿no? Así es. Pues sí, vamos a hacer una pausa, doctor Javier Ornelas, y regresamos con más de estas confidencias, hablando de cómo recuperarnos de las adversidades. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias esta noche a través de Génesis 98.1. Está conmigo el doctor Javier Ornelas, estamos hablando de cómo recuperarnos de las adversidades. Entonces, Javier me decía, acotando para la gente que va sintonizando apenas la radio, quien nos está viendo en plataformas digitales, también gracias. Y a los que van apenas sintonizando, lleguen a casa y pongan el video completo, está en el Facebook Live de Génesis 98.1. Javier, decíamos ahorita que hay personas que les cuesta trabajo o que dicen yo no me puedo concentrar o yo no puedo... y tú me dices, he visto infinidad de testimonios en 10 años de la gente y cómo le ha cambiado la vida el practicar mindfulness. Es para todos. Es para todos, es todos para todos. Podemos, aunque no es que me cuesta, es que no puedo, quiero concentrarme en meditar y la mente no para. En algún momento va a callar, se va a parar y lo voy a dominar. Claro, sí, claro, es un proceso, es un entrenamiento. Sí. Habrá personas que como en todo entrenamiento avanzan más que otras. Hay algunas personas, por ejemplo, digamos personas que tengan algún tema como déficit de atención, hiperactividad, etcétera, también pueden beneficiarse y solo es cuestión de adecuar cada ejercicio a las personas, ¿no? Por eso es importante el apoyo, digamos, con alguien que tenga conocimiento previo, práctica previa para poder orientar de mejor manera, pero todos lo pueden alcanzar y es un derecho nuestro, es un derecho del ser humano tener esta herramienta desarrollada, ya no es un lujo, es una necesidad, porque hace un momento mencionaba, ¿no? Los daños del estrés son catastróficos, es uno de los principales problemas de salud hoy en día y la mayor parte del estrés que nosotros generamos no viene de la realidad que estamos viviendo, sino de lo que estamos pensando. Totalmente. Viene de lo que estamos pensando y de las ideas, historias y novelas que nos hacemos. El primer paso, como decía el doctor antes de irnos a la pausa, para superar una adversidad es aceptar lo que sucedió. Negar el problema solo va a prolongar también el sufrimiento. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer la situación para poder trabajar en una solución. ¿De qué manera mindfulness nos hace aceptar? Sí, claro. La atención al momento presente, la atención a la realidad que estamos viviendo nos va a permitir a nosotros poder generar una mayor habilidad para gestionar nuestras emociones, porque en el momento en el que pensamos en una adversidad, digamos la pérdida
de un ser querido, el término de una relación que no queríamos que terminara. En ese momento se generan emociones, digamos, tristeza, enojo, a veces culpa, etcétera. Entonces, en el momento en el que las emociones se generan, la atención a la respiración, la atención al cuerpo, la atención a la actividad que estemos desarrollando va a evitar que a esas emociones que se detonaron se le agreguen pensamientos catastróficos que la vayan procesando, cronificando y dañándonos más. Entonces, la atención plena nos lleva al presente y en esa medida que estamos aquí y ahora vamos generando esta capacidad de regularnos, ¿no? Y de poder reducir y abrazar la realidad. Entonces, muy importante, lo mencionaba hace unos momentos, que es importante no caer en el victimismo, ¿verdad? O sea, no caer en la creencia de que el mundo o Dios o lo que sea está confabulando contra nosotros, ¿no? Ya que la realidad, como todos lo sabemos, es un proceso impersonal en el que van sucediendo causas y condiciones, situaciones, y a veces nos tocan unas favorables de las cuales no solemos quejarnos, ¿verdad? Sí, y también habrá desfavorables, ¿no? Entonces, todo, en la medida que abrazamos la realidad, todo es para nosotros crecimiento. Sí, o ¿por qué a mí? O esa parte que decías ahorita de que caes en el victimismo, pero alguien me dice, creo que no siempre, o me cuesta cuando estoy en un dolor tan grande en medio de la adversidad, me quedé sin trabajo, no tengo dinero, me divorcié, se murió mi papá, me pasó, no sé qué. De repente de esas veces que te pasa todo en la vida junto, dice, Sí. cuando viene una tragedia a veces se viene, pero mira, recargada y arrastra con todo, ¿no? Mm. Y me cuesta. ¿En qué momento podemos tener claro que necesitamos ayuda más allá de la terapia, más allá de la herramienta de mindfulness, que hay que tener apoyo psiquiátrico, por ejemplo? Sí, sí, cuando nosotros ya notamos que, como mencionas, a veces son varias las situaciones adversas que se nos presentan y que nos lleva a nosotros a ya no ser funcionales, ¿no? Cuando notamos, por ejemplo, que nuestras relaciones familiares se van deteriorando, que vamos notando que nuestro trabajo ya no vamos rindiendo de forma adecuada, que vamos notando que nuestros hábitos están generando daños en nuestra salud, ahí sería un momento adecuado para buscar el apoyo terapéutico. O sea, pero ¿podemos iniciar con mindfulness también? ¿Puede Por ser de supuesto, ayuda? por supuesto que sí, y además el hecho de atenderse con un psiquiatra, terapeuta, psicólogo, etcétera, no quiere decir que no nos ayudamos con mindfulness. Mindfulness siempre es una herramienta útil. De hecho, hoy en día tengo varios conocidos, contactos psiquiatras, psicólogos que envían a sus pacientes y mientras están en terapia con ellos están tomando también este entrenamiento, entonces les va a ayudar mucho más. ¿Cuánto tiempo en el día es recomendable, doctor Javier? ¿O tenemos que hacerlo, no sé, mañana y noche, o con que lo hagas una vez al día vas a tener esta oportunidad de aceptar, de gestionar la emoción y de luego tener la resiliencia para poder aprender de esa adversidad? Sí, bueno, se requiere básicamente al día hacer ejercicios de atención, ya sea a la respiración, o a nuestro cuerpo o incluso a nuestros procesos mentales, ejercicios de más o menos 15 o 20 minutos, ejercicios como sentarse, por ejemplo, cerrando los ojos y respirar con atención, o recostarse y llevar la atención al cuerpo, o incluso hacer actividades cotidianas con total atención, que en este entrenamiento le llamamos mindfulness informal, o sea, el hecho de cepillarnos los dientes con atención, de caminar con atención, de conducir con atención. Entonces necesitamos insistir una y otra vez en regresar la atención al presente. Entonces, cuando vamos regresando la atención al presente, vamos generando en nuestro cerebro capacidades, fortalezas y habilidades para enfrentar las adversidades de una manera más efectiva, ¿no? Más resiliente. Antes de irnos a la pausa, doctor Javier Ornelas, quienes ya hemos practicado el mindfulness sabemos que es esta práctica diaria o estar presentes a la hora de lavar los dientes. ¿Cómo se hace el estar presente? Dame algunos ejemplos así más claros para la gente que va en su coche ahorita nos viene escuchando. Cómo, por ejemplo, puede estar presente en el manejo y otras actividades del día a día que te están ayudando a estar en el momento presente casi en todo momento del día. Sí. O mayormente. Sí, bueno, la forma de hacerlo es tratar de mantener la atención directamente en las sensaciones, en los estímulos sensoriales, no en los pensamientos de la actividad. Por ejemplo, si yo me estoy cepillando los dientes con la atención, no voy a estar pensando que me estoy cepillando los dientes, ¿no? Que me estoy cepillando bien y que ahora sí estoy consciente, porque eso obviamente no es mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Llevar la atención
al sabor de la pasta, al contacto con las cerdas del cepillo en las encías, a la temperatura del agua, a los movimientos, o sea, una conexión directa a la experiencia. A la experiencia, al sabor, a la sensación, a los sentidos. A los sentidos, exactamente. Ok, ¿quién va manejando? Quien va manejando, bueno, pues para poder hacer esta práctica tendría que apagarnos, ¿verdad? Entonces que lo hagan un ratito más porque tendría que apagar el radio para estar totalmente concentrado, sus manos en el volante, su cuerpo en el asiento, sus sentidos obviamente en el trayecto y estar totalmente conscientes de la experiencia. Claro, ahorita siga aprendiendo. Cuando acabe el programa, Sí, maneje con enfoque y ponga atención cómo se hace, ¿no? En Así este es. momento presente, hasta terminar el programa. Así es. Hacemos una pausa y regresando hay más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias esta noche a través de Génesis 98.1 y hoy estamos hablando en este espacio pues de ese poder que tenemos todos los seres humanos, todas las personas podemos recuperarnos de las adversidades, sea cual sea, y una de las mejores herramientas y de menor plazo también posible y la cual nos va a hacer aprender de la misma adversidad sin lugar a dudas es mindfulness. Está conmigo el doctor Javier Ornelas y Javier, platicábamos ahorita también dentro del programa que la gratitud juega un papel muy importante para recuperarnos de las adversidades y esta herramienta nos hace llegar más fácil también a este concepto. Así es, el cerebro humano tiene la tendencia de engancharse en lo negativo, de dejarnos llevar por las adversidades y que esas adversidades ocupen todo el campo de nuestra conciencia y eso obviamente va a aumentar nuestro malestar, nuestro sufrimiento. Sin embargo, la realidad es que uno de mis maestros lo dice en una frase muy claramente, dice, mientras respiremos hay más cosas positivas que negativas en nuestra vida, pero no las vemos, ¿no? Entonces la gratitud es una capacidad que también todos los seres humanos tenemos porque forma parte de nuestra esencia. La gratitud es esa capacidad de reconocer que en nuestra vida hay más cosas favorables que desfavorables. Tal vez tenemos un problema económico, pero tenemos nuestros órganos, nuestros sentidos, nuestra familia, tenemos muchas cosas más que podemos empezar nosotros a valorar, que muchas veces damos por sentado. O sea, cuando tenemos la capacidad de oír, lo damos por sentado. Sí, cuando tenemos la capacidad de ver, lo damos por sentado. Pero en el momento en el que surge alguna alteración en estos órganos, en nuestros sentidos, nos damos cuenta de lo valiosos que son. Por lo tanto, la gratitud es la evocación, ¿no? La capacidad de darnos cuenta de todo eso que maravillosamente tenemos. Y entonces, en ese momento en que empezamos a ver esta realidad donde más vivimos cosas favorables que desfavorables, esa adversidad, no que desaparezca, porque obviamente será probablemente también algo muy fuerte en nuestra vida, pero va a tener su real proporción. Porque ese es el gran problema que tiene nuestra mente cuando no se entrena en la atención. Cuando nuestra mente no está entrenada en la atención, tiende a polarizar las experiencias. Esto es, cuando vive una situación desfavorable, tiende a irse a los extremos. Uno de los extremos es sobredimensionar la experiencia, o sea, estar pensando constantemente en esa situación, platicándolo en todos lados, escribiéndolo en todas partes, dándolo a conocer a todo mundo, lo sobredimensiona. Y si bien es cierto, es algo doloroso, cuando lo vemos nosotros vemos que es algo que le sucede a todo ser humano generalmente, o por otro lado tiende a minimizarlo, tiende a minimizar, es el otro extremo de la polarización de la mente, que es no querer ver la realidad. Entonces, al no querer enfrentar esa experiencia, la vamos como enquistando en nuestro interior y eso nos va generando más sufrimiento, ¿verdad? Ok, entonces, y el agradecer, algo tan esencial, básico, o sea, levantarte y así como tal, ¿no? Es una práctica que tú me podrías dar como ejemplo, Javier, de decir gracias a Dios en lo que tú creas, claro. Universo, vida, ¿no? Gracias porque me estoy levantando, porque puedo ver, porque respiro, porque estoy vivo, porque me siento bien. O sea, claro. ¿Me puedes dar algunos ejemplos de cómo podemos ser agradecidos desde que amanece el día? Sí, claro. De hecho, la gratitud es una capacidad que nosotros podemos solamente evocar sin necesidad, como se menciona, de un agradecimiento hacia alguien en especial, ¿no? Ya sea un agradecimiento a Dios o al universo, sino simplemente un gracias. Un gracias es un reconocimiento, es una apertura y lo podemos ir viendo de una manera puntual, como tú lo mencionas, hacia cada experiencia favorable, o bien un gracias a la realidad que estamos viviendo, porque incluso, obviamente, en un proceso de entrenamiento, en un proceso de sabiduría y de reconocimiento, podemos incluso agradecer las experiencias desfavorables, ¿sí? Porque nos están enseñando a crecer como seres humanos. Si bien es cierto que nos están enseñando por
el camino doloroso. A veces una experiencia dolorosa, si no llega a nuestra vida, nosotros no desarrollamos todo nuestro potencial. Entonces, en la medida que vamos nosotros generando ese estado de gracia o esa gratitud, digamos, hacia toda experiencia, nos volvemos menos selectivos en ello y vamos generando un estado de agradecimiento constante hacia cada actividad que vamos viviendo, y eso es maravilloso. Pues sí, porque te vas sintiendo de otra manera, vas viendo el resultado y entonces dices, quiero más de esto, ¿no? Y a veces nos cuesta aceptar o agradecer lo malo que estamos viviendo, ¿no? También, pero pues sí, ahora sí que a veces no hay aprendizaje sin experiencia, sin dolor, muchas veces también, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo podemos desarrollar, antes de irnos a la pausa, doctor Javier, la autocompasión a través del mindfulness? Porque a veces somos más duros con nosotros mismos en los momentos difíciles, entonces creo que este es un punto importante también. Sí, la autocompasión es un proceso que se va desarrollando no en el momento mismo de la adversidad. Esto es importante saber, que para nosotros tener esa capacidad de sanación y de abrazo a la realidad, necesitamos ya previamente amarnos y reconocernos, ¿sí?, por nosotros mismos, por ser un ser vivo. El solo hecho de ser un ser vivo, ya ni siquiera un ser humano, un ser vivo, ¿sí?, esto amerita, ¿sí?, el hecho de amársele, de cuidársele, de respetársele. Entonces, obviamente, partiendo de que todos los seres humanos nos equivocamos, de que todos los seres humanos cometemos errores y que estos errores pueden traer consecuencias muy adversas, desde esa realidad donde nosotros también somos seres humanos y nos podemos equivocar, nos vamos aceptando de una manera más sana, y esto va generando que vayamos teniendo un autocuidado, sí, que vayamos teniendo una autoestima más sana, para que nosotros vayamos abrazándonos a nosotros mismos, generando ese reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, y con eso seguir adelante. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa en estas confidencias en la radio, en Génesis 98.1 y en plataformas digitales también. Y al regresar volvemos para decirles dónde encuentran al doctor Javier Ornelas y cerrar con este programa, porque hay muchas preguntas del público, pero sí tener en claro que todos los seres humanos nos podemos recuperar, sea cual sea la adversidad por la que estés pasando, y puedes comenzar hoy a trabajar. Y eso es bien importante. El problema, la adversidad, el dolor, no se resuelve solo. Hay que echar manos a la obra y esto está en ti. Es una decisión tuya muy personal. Hacemos una pausa y regresamos. Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso esta noche a través de la radio en Génesis 98.1 con más de estas confidencias, hablando de cómo recuperarnos de las adversidades. Después de atravesar un momento difícil, es importante establecer nuevas metas que nos den esa motivación y sobre todo un propósito. Por pequeñas que sean estas metas, nos ayudan a enfocarnos en el futuro, a encontrar nuevas razones para seguir adelante. Yo sí quiero tocar este punto, Javier, que hablábamos fuera del aire, de encontrarle ese sentido a la vida. O sea, creo que este es un punto clave para poder salir de esa adversidad, ¿no? Como decían en el libro de Víctor Frank. Pues sí, o sea, mientras tengas un para qué, todo vale la pena. Encontraremos un cómo. Sí. Sí, claro. Sí, eso es lo que en momentos, no solo en momentos de crisis o en momentos de adversidad, es importante encontrar ese sentido a la vida. Y un sentido muy, muy valioso, en el cual yo sinceramente creo, y que está demostrado también en la psicología, en la neurociencia, que nos lleva a nosotros a trascender nuestro sufrimiento y esos puntos en los que nos podemos quedar atorados, es el amor y la ayuda a los demás. O sea, cuando nosotros estamos muy ensimismados o cuando somos demasiado egocéntricos y algo adverso nos sucede, obviamente esto va a ser catastrófico, va a ser devastador, pero cuando nosotros nos relacionamos con los que nos rodean y vemos lo importante que es el que nosotros contribuyamos en la medida de lo posible al bienestar de los demás, vamos viendo que nuestra vida puede ser algo muchísimo más enriquecedor, no solo para nosotros, sino para infinidad de seres. Javier, fíjate, y esto ahorita que lo mencionas que es muy importante también, y cómo sí se puede, cualquier adversidad, decías ahorita, todos somos capaces, todos podemos, y que mindfulness es definitivamente la herramienta más a corto plazo y sobre todo con la cual si vas a sanar, claro, haces la práctica y vas a aprender. Dime algo, ¿existen diferencias entre los niños, adolescentes y adultos a la hora de aplicar el mindfulness para afrontar adversidades? Sí, existen diferencias, pero todos lo pueden desarrollar. Hay ejercicios puntuales para niños, sobre todo ejercicios mucho más cortos y mucho más enfocados en lo sensorial, en los sentidos. Para adolescentes muy enfocado en el cuerpo, también siendo ejercicios más breves. Y ya en los adultos podemos trabajar más con el tema de la cognición, de las emociones, de los pensamientos.
pensamientos, pero todos pueden. De hecho, nosotros tenemos entrenamientos también para niños en un programa llamado Mindful Kids, que nos ha ido muy bien y que los niños aprenden a desarrollar su inteligencia emocional, su compasión, su autoestima, y hemos visto cómo en un periodo corto de 6 semanas ellos van generando estados de bienestar, ¿no? Y obviamente en referencia a sus papás, cómo manejaban sus emociones un antes y un después del taller, ¿no? Primero, ojalá que vayan los papás, es que siempre Claro, es importante, claro. los papás, y también evidentemente vamos a permear a los hijos, ¿no? Así Con el es. ejemplo, porque a veces los mismos adultos no salimos de 3 emociones a veces, entonces los niños difícilmente a veces pueden localizar todas, ¿no? O enfocarlas de Así esa es. manera. ¿Qué consejo le das a alguien, por ejemplo, que nunca ha practicado mindfulness y que está en medio hoy de una adversidad? Bueno, primero que sepa que tiene en sí ya un tesoro interior para poder crecer y desarrollarse, y que ese tesoro lo puede desarrollar en un periodo tan corto de tiempo como 4 o 6 semanas, dedicándole al día 20 o 25 minutos. El problema que estemos atravesando podremos verlo de una manera diferente y podremos enfrentarlo de una manera diferente. Nosotros tenemos muchos recursos realmente que a veces no los implementamos cuando estamos perdidos en los pensamientos o en las emociones, y cuando entrenamos mindfulness, que empezamos a hacer ejercicios de respiración, de atención al cuerpo, vamos aclarando nuestra mente, por decirlo así, no como la analogía de una esfera con escarcha que está toda agitada y que no podemos ver claro, no podemos ver a través de ella, pero en la medida que vamos entrenando, esta escarcha se va sentando, la mente se va aclarando, y veremos cómo hay muchos recursos para salir adelante. Javier, a ver, para despedir el programa o parte de la despedida, ¿no? Me encantaría que compartieras un ejercicio en breve de mindfulness para cualquier persona que nos escucha pueda realizar cuando se sienta abrumada, cuando se sienta superada, digamos, por alguna situación que está viviendo, y que así en corto dices tú, mira, practica eso y te vas a acordar de mí. Y que digan, yo quiero más de esto, ¿no? Porque verdaderamente siento ese poder del mindfulness. Claro, de manera garantizada, y aunque parezca algo sumamente sencillo y que muchas veces por lo mismo es demeritado, la atención a la respiración enfocándose en las fosas nasales con los ojos cerrados, ya sea sentados o acostados. Yo recomiendo sentados con los ojos cerrados, enfocarse en las fosas nasales para darse cuenta del paso del aire a través de ellas sin cambiar la respiración, solo siendo conscientes de la inhalación y de la exhalación en la medida que se va desarrollando. Los pensamientos van a llegar, una gran cantidad de pensamientos e incluso de emociones, pero nosotros insistimos en mantener la atención en las fosas nasales más o menos por unos 5 o 10 minutos, manteniendo nuestra atención en la respiración. Ok, respiramos, porque a veces te dicen, respira por 5 segundos, detienes en 4 y No, exhalas nada, en nada de eso, nada. Tal y como respiramos siempre, solo cerramos los ojos, nos concentramos en las fosas nasales porque ahí notamos el paso del aire y ahí nos quedamos. Respirar como siempre. Si la respiración es corta y superficial no hay problema, si es profunda y prolongada no hay problema. Lo que estamos haciendo, Cora, es entrenar la atención, no la respiración. Entonces, como estamos entrenando la atención en un punto, la mente se va a serenar, nuestro sistema nervioso se va a calmar y todo ese cortisol y esa adrenalina que se generan cuando estamos estresados van a bajar, y eso nos va a permitir a nosotros abrazar la realidad de una manera más eficiente. Parece algo muy sencillo, pero les invito mucho a no demeritarlo. Es una práctica milenaria desde las tradiciones contemplativas orientales hasta hoy en día, sigue recomendándose como la práctica más utilizada, respirar con atención. No, ya, nada más de escucharlo, ¿no? Se sintieron así como más en paz. Ve aquí, todo el mundo respiró, se tranquilizó. Ahí está la paz. Ahí está la paz. Entonces es algo así como dice el doctor Javier, es muy sencillo que puedes decir, ay, ¿a poco me voy a tranquilizar así con eso? Ahorita porque Garantizado, están tranquilos. garantizado. Y esto si lo hacemos diario en medio de alguna situación, incluso cuando te enojas, ¿verdad? Por supuesto. Cuando que algo pasó con el hijo, algo pasó con la pareja, alguna situación que no te gustó, es cierto, porque cuando actúas por impulso y no te paras, no te frenas y respiras, puedes decir o hacer cosas que no deberían de ser. Así es, y comentándolo muy rápido, cuando hacemos esta práctica de manera diaria, mínimo 10 minutos, vamos a generar cambios en nuestro cerebro que va a hacer que las emociones del miedo, la tristeza y el enojo sean menos intensas. ¿A qué hora recomiendas más la meditación, Javier? ¿A ti cómo te funciona? A mí me funciona más cuando la realizo al iniciar el día.
y al terminarlo. Bueno, yo lo hago porque aparte es mi trabajo, entonces medito al iniciar el día y medito al terminar el día. Muy bien, pues ya nos vamos, el programa se nos terminó muy rápido, pero queremos agradecer mucho al doctor Javier Ornelas por estar con nosotros. ¿Dónde te encontramos en plataformas digitales, doctor Javier? Sí, en Facebook, Mindfulness Monterrey, así tal cual, Mindfulness Monterrey, y en Instagram como doctor Javier Gutiérrez. Con tu nombre tal cual, en Instagram es DR doctor Javier Gutiérrez. DR Javier Gutiérrez, muy bien. Gracias. ¿Algo más que tú quieras acotar para despedir el programa, Javier? Solo, bueno, recordar y mencionar que cuando vivimos una adversidad tenemos toda la oportunidad para entrenar nuestra mente y salir fortalecidos. Totalmente de acuerdo. Y recuperarnos de la adversidad, recordemos también que es un proceso que requiere paciencia, mucho compromiso también con uno mismo, que no se va a resolver nada solo. Si bien no siempre podemos controlar lo que está sucediendo alrededor, sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Con resiliencia, apoyo y actitud positiva, podemos transformar los desafíos en oportunidades, como ya lo mencionamos en el transcurso del programa, de crecimiento y de fortaleza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Joselo, al control digital de audio, Monse Dávalos, gracias, Carito, aquí en el apoyo en digitales. Soy Coranelda González, gracias a ti principalmente por tu atención. Yo regreso la próxima semana con más de estas confidencias. Pásenla bonito, buenas noches y a respirar profundo. Bye, bye.